esta ocasión hablaremos de las formas en que se pueden pactar los precios en los contratos de obra. Trataremos de compartirles cuál es el sentido que debe atribuírseles a vocablos o términos que son coloquialmente utilizados, como estimaciones, precios unitarios, precios integrales, precios alzados. Doctor, ¿nos puede compartir cuáles son las formas tradicionales en que se pactan los precios en los contratos de obra? En obra pública hay una distinción muy clara, muy precisa, que habla de precios unitarios, es por unidad de obra terminada, precio alzado, que ya es por actividad, una actividad, cuando se termina se paga, mixtos, que son contratos que permiten la dualidad entre precio unitario, una parte. A ver, yo te vas a hacer toda la cimentación en precio alzado y me das un importe, pero toda la edificación en precios unitarios, que son mixtos. Y hay una cosa ahí que la verdad chistosa, que hablaban de amortizaciones programadas. Nunca la entendí, la gente le preguntaba a la gente que lo redactó en su momento, quién sabe qué quiso decir, no le entiendo, pero estaba un poco encaminado a estos proyectos de infraestructura productiva, donde tipo pidiregas, o acciones público-privadas, donde se pagaba en términos generales como conceptos generales, ¿no? O sea, yo lo hacía en una cuestión netamente presupuestal. La que encabeza la lista en nuestro país es precio unitario. Si nos vamos a otras partes del mundo, a lo mejor es el precio alzado, donde pero ya tengo toda una ingeniería de costos perfectamente determinada y ya sé cuánto me sale el kilómetro cuadrado de autopistas, si son de 4 o de 5 carriles, ya está más esquematizado. O sea, los paramétricos son más exactos. Nos mencionó entonces dos principales formas, precios unitarios y precio alzado, y nos comenta que en México generalmente se utiliza el precio unitario. Sí. En estas dos formas, ¿cuáles son los principales riesgos que se presentan de pactar en una o en otra modalidad? Pues un riesgo, si yo soy dependencia, si hago precio unitario, pues tengo el riesgo de que me van a acercar muchos extraordinarios. Y si no tengo un proyecto adecuado, pues seguro me van a sacar nuevos proyectos, muchos precios unitarios, ¿no? O sea, ese es como riesgo, ¿no? Como concepto. Otro como riesgo del precio unitario es, pues al hacer unidad de medida, pues es muy complejo. Es más, mucha gente a nivel internacional que viene no entiende cómo hacer estos precios, porque tengo que desglosar el costo directo, el indirecto, el financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales, y luego desglósalo en todo, y entiende qué es el indirecto, y si va el indirecto en un lado o en otro, ¿no? Oye, a ver, el campamento, ¿es un directo o es un indirecto? Y entonces ahí se empieza a manejar porque cambia la estructura. Riesgos en su integración, en su armado, pues sí los hay. En el precio alzado, como contratista tengo un alto riesgo de que ahí es bien clara la ley, dice, en un precio alzado no hay ajuste de costos, ni hay posibilidad de moverte ni el monto ni el plazo. ¿Sí? O sea, esos son como riesgos, ¿no? Como dependencia de entidad. Pues qué fácil. Pues mira, tú me diste un monto, tú me diste un riesgo, tú me diste un monto y un plazo y hasta ahí te quedas. Y no hay quien los mueva, ¿no? Pero insisto, recuerden que se genera esto. Problemas y problemas y problemas. Pero ¿dónde parte? Hay estudios que ha hecho la ACF, la Auditoría Superior de la Federación, donde dice que el principal problema es que no hay correcta planeación. Y volvemos, si no hay un correcto proyecto ejecutivo, puede ser precio alzado o precio unitario, y van a dar los mismos, con sus distintas vertientes, pero van a dar los mismos problemas. Mencionó hace un momento un término, y en el inicio de nuestro programa compartíamos que nos gustaría conocer el sentido de ciertos vocablos. ¿Qué es una obra por destajo? Esa es una práctica común que se hace muchas veces. Mire, por acá desarrollamos los precios unitarios, el precio alzado, ¿no? Pero ya en el México real,
como se maneja generalmente, yo como contratista voy y contrato a un maestro de obra, a ver, por destajo, ¿cuánto me vas a hacer? Lo que me hagas, yo te pago, así. Me haces 50 metros cuadrados de barda, por destajo te pago. Mido, y eso es lo que te pago. Es una forma coloquial de decirte, abro, por lo que sería por observación, ¿no? O sea, tú haces eso, yo te lo pago. ¿Quién pone el material? Yo te lo pongo. Pero yo te abro, principalmente da referenciado a la mano de obra que ejecutas. Tú por destajo haces. Si tú ya vas a poner el material, bueno, por destajo te lo pongo. Dependiendo, ¿no? Oye, vas a poner plafón, sí, pero por destajo, pero el material incluido. ¿Cuánto me sale? Pintura. Me sale 70 pesos metro cuadrado de pintura, marca fulana de tal. Tú la pones, pues órale, por destajo. Es una forma coloquial de decirlo. Es lo no escrito, pero está, ¿no? Y es reconocido. Y la verdad, sí, todo el mundo, así, mucha gente paga, así, en la realidad, ¿no? Luego ya, ¿qué hace el administrador del contrato? Pues lo transforma a precios y hace su estimación de cuántos metros de pintura hice. Pues 700. Bueno, yo le pagué a mi destajista tanto y yo agrego mis indirectos o lo que sea y yo lo cobro a la dependencia, a otro costo. En los contratos de obra, ¿existe la posibilidad de revisar o ajustar el precio inicialmente pactado? En un precio alzado, no. Una revisión de costo del precio, no. En un precio unitario, claro que sí. ¿Yo cómo puedo mover un precio? Porque tengo trabajos extraordinarios, o sea, conceptos de obra que no tenía previsto en el catálogo, por tanto es un extraordinario, o porque voy a hacer más de lo mismo. Yo tenía un volumen de 500 y fueron 1000, bueno, pues es más. O ver cómo lo muevo por ajuste de costos mediante una cláusula de indexación, ¿no? Que es el reconocimiento del impacto inflacionario que vive el país y te voy reconociendo esos importes y se van sumando. Un precio alzado lo tiene prohibido, o sea, la revisión de costos. Obviamente, pues, un administrador de contrato, pues eso es lo que tiene que estar vigilando, esa es su tarea, ¿no? A ver, estoy metiendo según mis inventarios más material o estoy pagando más mano de obra. Perfecto. Entonces yo reviso dónde están los conceptos, si es un adicional, si es un extraordinario. Obviamente, pues, mi líder del proyecto me dice y yo lo tengo que desarrollar y presentar los precios como se deben de hacer, ¿no? Pero en un precio alzado, pues la revisión de costos es muy compleja, ¿no? Que muchas veces es contra natura, o sea, una obra siempre se va a mover, ¿no? Ya hay fórmulas en el contrato a precio alzado que dice, bueno, sí te permito moverla, pero haz otro nuevo contrato, ya no lo llamas precio alzado, es lo adicional, le llamas contrato de regularización, o decía Pemex, ropas, regularización de obra a precio alzado, ¿no? Pero es una forma de revisar los costos. En precio alzado lo único que se permite es que aquel trabajo adicional te lo reconozcan mediante un nuevo contrato y siempre que sea medible y cuantificable mediante un precio unitario. Entonces, si hablamos de variación de costos, ¿en qué casos o en qué circunstancias puede ser procedente esta variación de costos? Ok, precio unitario mediante ajuste de costos o cantidades adicionales o extraordinarias. En precio alzado, solo mediante la elaboración de un nuevo contrato que sea susceptible de elaborar precios unitarios, porque las cantidades son medibles y cuantificables, obviamente, y que no sean errores del contratista, que sean para mejoramiento de tecnología, en fin. Hace un momento nos comentaba o mencionó una cláusula de indexación. ¿Qué debemos entender por esto? No es una cláusula de indexación, así se conocen en forma jurídica, ¿no? Es una cláusula que permite indexar o meter un índice al precio que te permita la recuperación por circunstancias
que durante el desarrollo del contrato se pueden presentar. Se indexa, o sea, te doy en base a un índice cómo ajustar tu costo, ¿no? Esto en México se llama ajuste de costos. También aquí nos puede mencionar entonces cuáles son los mecanismos para realizar el reajuste o revisión de precios. Mire, los mecanismos son los convenios, ¿sí? O sea, pero son derivados de cantidades excepcionales y conceptos extraordinarios, o bien los oficios de autorización que te dan en base a un contrato de obra pública para hacer ajustes de costos, ¿no? Pues son todo un proceso que se lleva donde yo establezco según el procedimiento cuánto me corresponde de ajuste de costos. En precio alzado, pues es la regularización mediante un nuevo contrato. En obra privada, pues es a lo que ahora sí, como allí predomina la autonomía de las partes, pues la revisión se puede dar pues, a como yo quiera, como yo tenga como yo pueda pactarlo, ¿no? O sea, no hay ningún impedimento. O sea, muchas veces me he encontrado que en obras públicas dice, no, es que está prohibido. No, o sea, un contrato de obra privada no está prohibido nada. Un contrato de obra privada es lo que las partes acuerden y obviamente muchas veces el contratante pues trata de sacar ventaja y le hace un paralelismo como si fuera un contrato de obra pública, pero pues, no, de un contrato de obra privada hay autonomía, hay igualdad de las partes y es perfectamente válido incluso cambiar el contrato, ¿no? Ahí sí hay que revisar qué mecanismos de ajuste tengo, ¿no? Hablando de la moneda en que se puede pactar un precio en los contratos de obra, ¿hay alguna normatividad que nos diga en qué moneda se pueden pactar? En un contrato privado todo se puede. Es más, lo pacto en una moneda y puedo cambiarlo en el desarrollo. Se vale. En obra pública no. En obra pública sí hay reglas, por lo que habíamos comentado de que es un contrato administrativo. Se permite pactar cualquier tipo de moneda, ¿sí? Lo único requisito dice, pero lo pones desde las bases, ¿eh? Desde que estás formulando el concurso para adjudicar contratos, desde ahí me pones el tipo de moneda a la que te vas a ajustar y señala, y vas a señalar si permites o no la revisión de precios en moneda extranjera, ¿sí? Hay contratos que te dicen, oye, yo sí te permito que pactes en dólares, ¿no? Pero sin ajuste. Ah, bueno. No, tú ya sabes que le entras y lo único que te van a pagar es a paridad. Ah, pero sí se permiten ajuste, te dice el mecanismo, el reglamento de la ley te dice cuáles son los elementos para hacer la revisión en ajustes. Tienes que tener un índice internacional, tienes que establecer el periodo, una serie de requisitos para hacer ese ajuste de costos, el ajuste de costos o la cláusula de indexación a la parte de moneda extranjera. Y si todo es moneda extranjera, pues a todo. Sí, me explico. Siempre y cuando esté pactado. Otro vocablo que comúnmente escuchamos y quienes no estamos tan adentrados en la materia no entendemos es el de estimación. ¿A qué se refiere cuando escuchamos esto? Recuerda que hace rato dijimos, el contrato de obra pública es de tracto sucesivo, es decir, que se da en periodos consecutivos. No es un contrato que está en la obra y te la pago. Oye, hice la compra de un carro y ahí está y ya te lo pago. No, aquí es, yo voy desarrollando la obra y te lo voy pagando. La estimación, ¿qué es? La evaluación mensual o quincenal, según lo haya yo pactado, de esa fecha de corte. O sea, yo establezco, a ver, la estimación va a empezar del 1 de enero al 15 o al 30 de enero. Y entonces yo establezco las fechas de corte son el último día del mes. Ok, yo evalúo todos los trabajos que hice en el desarrollo de ello. Sí me puede decir, a ver, ¿qué hiciste en este mes? Colé. Hice tantos metros cuadrados de barda, hice tantos metros cúbicos de cimentación. Haces tu número generador, generas tu croquis, dices dónde lo hiciste, le dices, aquí está mi estimación. ¿Cuánto es?
pues vale mi estimación $500,000 en este mes, que es todos los trabajos que yo desarrollé durante este periodo. Entonces, ¿qué tipo de estimaciones existen? Mire, la ley reconoce varias, ¿sí? Las más importantes: por trabajos ejecutados, por ajustes de costos y por gastos no recuperables si derivan de una suspensión. Obedece a una cuestión de orden y de administración, ¿no? La más importante es por trabajos ejecutados. Hace un momento nos mencionó una fecha de corte. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es la fecha que yo pacto para decir hasta cuándo, hasta qué día, hasta qué periodo, en qué momento corto la estimación. O sea, yo corto los días 30. Pues al día siguiente empieza y corto la siguiente estimación. La fecha de corte es el periodo final de mi estimación. Yo tengo del día 1 al día 28 todos los trabajos. Me dan todos los trabajos, hago mis estimaciones, digo qué hice, algunos fotográficos, croquis, planos de localización, comprobantes de norma de calidad, autorización del supervisor, etcétera, etcétera. Aquí está, todo lo que hice yo en el mes y ya. Y ahí corto y me pagas toda la estimación. Al día siguiente empieza el nuevo periodo de estimación y acaba en el último día de mes. Esa es la fecha de estimación. ¿Por qué es importante conocerla? Para efectos de una administración, pues es lo que vive la obra. Un administrador que se le falta la fecha de corte, pues ya valió. ¿Por qué? Porque fíjese, a nivel obra pública, una estimación, desde el día 1 hasta que se la pagan, pueden pasar mínimo 60 días. Es decir, si usted hace el trabajo el 1 de enero, hace un montaje de alguna pieza importante, o sea, por el proceso, ¿cuándo acaba? El 28. Luego tengo 5 días para presentarla, 15 días para revisión, 20 días para que me la paguen, ya no se nos fueron. O sea, lo que yo gasté aquí, puedo recibirlo hasta en 3 meses. ¿Qué es lo que hace complejo un contrato? Pues tener toda esa visión financiera, de desarrollo, ¿sí? Hablando de los pagos que se hacen en los contratos de obra o de la forma de pago, ¿cómo se maneja o qué tiene que ver la parte del tema de impuestos cuando se establece el pago? Mire, esto es un tema. La ley lo simplificó muy sencillo. Dice, mira, cuando tú hagas tu desarrollo de obra, todos los importes que manejes van sin impuestos. O sea, no le pongas nada de impuestos, ¿sí? Por eso es importante en su momento tener bien identificado el tema de erogaciones, ¿sí? Y el tema, o sea, de lo que yo gasto y de lo que entra. ¿Por qué? Porque si yo no conservo un balanceo, ¿qué sucede? Pues me empiezo a perder, ¿no? O sea, tengo que tener perfectamente mis fechas, mis cortes, porque todo el tema dice, yo a nivel obra pública, no me metas en el tema de impuestos, eso va independiente, ¿no? IVA, pues yo te pago el importe más IVA, ¿no? Eso, el IVA tú lo pagas y se acabó. Como tú vas gastando, tienes que ver la estructura de tus precios. Hay un concepto que llaman utilidad, y sobre esa utilidad usted calcula los impuestos. Si yo no sé cuánto es la utilidad, imagínense cómo lo voy a reportar para pagar impuestos. Es todo un complejo, pero a efectos de esto, la ley así lo señala. ¿Cómo se realiza el pago de las estimaciones por trabajos ejecutados basados en precio unitario? Pues hace rato lo comentábamos, lleva todo un proceso. Yo presento mi estimación y tengo que cumplir una serie de requisitos. Números generadores, todo. O sea, tengo que tener mi concepto de obra, programado, que esté dentro del periodo con base en el programa. Veo lo que hice, lo cuantifico, cierro mi estimación y lo presento al supervisor para que me lo autorice, al supervisor, luego al residente, me lo autoriza y lleva todo un proceso de pago. Más o menos así es por unidad de obra terminada, es decir, que yo tengo mi catálogo de conceptos, y cada concepto de precio unitario
tengo que acabar la medida. Si usted ve el catálogo de conceptos, dice aplicación de pintura tipo marca fulana de tal, con tales características aplicadas en muro. Ah, perfecto. Yo tengo que, en total, la unidad cuesta 70 pesos. O sea, lo mido por metro cuadrado. ¿Cuánto cuesta? 70 pesos. ¿A cuántos metros cúbicos voy a hacer en total? Ah, pues 70,000. ¿En este mes cuántos hice? Ah, pues hice 700. Ah, pues exclusivamente eso es lo que cobro en ese mes. Y entonces es un proceso de que yo hago el desarrollo, acompaño mi número generador, mis fotos, mi croquis, todo, la ubicación donde lo hice, todos los respaldos, a veces piden normas de calidad, decir, oye, pues, ya comprobaste que sí es impermeable, etcétera, etcétera. Sí, sí, mira, aquí está la norma y está aprobado, o que ya lo revisé, así, paso a paso. Ese es el proceso, por unidad de obra terminada. A diferencia de lo que nos estaba comentando, ¿cómo se realiza el pago de estimaciones por trabajos ejecutados, pero ahora hablando en precio alzado? Bueno, ahí es un poquito más técnico, o sea, no es por avances de obra, sino por actividad de obra. Para yo saber qué voy a cobrar, lo tuve que haber programado. Y yo tengo una actividad de obra aplicada en un tiempo, ¿sí? Toda la cimentación aplicada que se iba a hacer en 3 meses. Pues cuando lleguen los 3 meses, allí no hay fecha de corte ni nada. Cuando se cumpla el término y se termine toda la parte, toda la actividad de obra, según el hito cumplido, o sea, así se llama, el gap, el hito, pues ahí ya te lo pago. Cuantifico cuánto vale con toda su documentación, todo su soporte, y ya está la actividad terminada. Ya no es precio, ya no es el metro cúbico de concreto, la varilla, no. Así es, a ver, ya está terminada la cimentación, me la pagas. Ok. ¿Sí? Esa es la diferencia, y una estimación va en ese sentido. Está la estimación por obra concluida, cimentación, actividad 1 o 50, ya, se acabó. Y sigue el mismo proceso de pago. Hemos de reconocer también que el contratante o dueño de la obra en muchas ocasiones se retrasa en el pago. Ante estos incumplimientos, ¿cuáles son las consecuencias que se generan por esta razón? En obra privada es así sencillito. No me pagas, no hago, no me presento. sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor las sanciones no son tan graves, o porque no hay el miedo a una autoridad, en fin. Porque así, en una obra privada, mira, a ver, no me pagas, se me muere ya. Obviamente, dependiendo incluso la obra. Hay veces que es muy caro, si no me pagas, parar y luego reactivar, y ni modo, pues me la tengo que comer. A nivel obra pública, pues dice, cuando hay retrasos, pues me vas a dar más tiempo, ¿no? Ahora, si yo ya metí la estimación, ¿sí? Yo ya metí la estimación y no me pagas, genera lo que se llaman gastos financieros. Gastos financieros con el objeto de compensar esa deficiencia, ¿no? Esa deficiencia. O sea, en concreto, ¿me das más tiempo? Me aplicas el tiempo que me tardaste en pagar y aparte me pagas gastos financieros porque no me has pagado estimación. Dice gastos financieros, pero también hay cargos por financiamiento. Técnicamente, hay dos. Costo por financiamiento, que es durante la estructura, el costo que me cuesta yo financiarte, esa es una cosa, y el gasto financiero es el pago por mora. Tú no me pagas, hay todo un proceso, volvemos, hay un proceso que tengo que seguir. Si tú, presentando la estimación firmada, en 20 días no me pagas, a partir del día 21 empiezan a correr gastos financieros, conforme a una tasa que establece la ley de ingresos mensual, y con base en eso yo te voy calculando los gastos financieros. Recordando que nuestro tema medular es el administrador del contrato de obra, porque es importante que él conozca de los precios del contrato de obra.
Retomando, son 3 conceptos importantes: objeto, monto y plazo. Si yo no sé cómo voy a cobrar, pues desde ahí ya estoy mal. O sea, yo como administrador, una de mis funciones de conocer el contrato es tener perfectamente las cuentas y saber cómo cobrar, cómo desarrollar, qué es lo que tengo derecho, cuándo hay extraordinarios, cuándo hay ajuste de costos. Muchas veces yo me he encontrado que por miedo a reclamar nunca piden ajustes de costos, y a veces los ajustes de costos pueden representar el 8 o 9%. Es un importe relevante. Claro, y no los cobran. ¿Por qué? Se les olvidó. O porque ya cuando los quieren cobrar se aguardan hasta el final del contrato y se oye, no, pues hay una cláusula en el contrato que te dice que los ajustes de costos concluyen en 60 días. Si no los pediste, mueres, ¿no? Entonces, bueno, imagínense. Y sí he encontrado muchos casos que no piden ajuste de costos. Recuerde que la obra pública mucho es costumbres, ¿no? Entonces, al ser costumbres, pues las costumbres se hacen leyes, ¿no? Y muchas veces encontramos, oiga, pero yo cuando hago mis obras llevo 20 años haciéndolas. Pues sí, 20 años haciéndolas mal, que no es lo que debe de ser, pero bueno, se hacen costumbres. Agradecemos el habernos acompañado en este programa y sus interrogantes o cuestionamientos o cualquier comentario que puedan formularnos nos va a enriquecer. Gracias, y los pueden formular en nuestras redes sociales que aparecen en la parte inferior de este material. Hasta la próxima.